vamos a hablar sobre el enfisema pulmonar. Trataremos su etiología, síntoma, diagnóstico y tratamiento, además de su prevención. El enfisema pulmonar es una enfermedad obstructiva crónica caracterizada por la inflamación permanente de los espacios aéreos distales en los bronquiolos terminales con una destrucción de las paredes alveolares sin fibrosis evidente. Junto con la bronquitis crónica pertenece al espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se clasifica según su distribución anatómica. Podemos distinguir 4 tipos principalmente: el centroacinar, el panacinar y el paracentral. En esta patología se presentan de 3 al 6% de casos en países desarrollados en personas mayores de 50 años. Se reportan más de 15 millones de personas afectadas por la EPOC en Estados Unidos y ocupa el 4º lugar en México y a nivel mundial en cuestión de morbo y mortalidad según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El enfisema como unidad patológica predomina en pacientes de 50 a 75 años, esto debido al tiempo de exposición. Además, en Estados Unidos se reportan 18 casos por cada 1000 personas. Es importante mencionar que esta patología no tiene predisposición por ninguno de los dos sexos. Respecto a la etiología del enfisema, podemos separarlo en dos: hereditario y adquirido. El hereditario se relaciona a una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Sin esta enzima, el pulmón no tiene que lo proteja contra las proteasas y eso va haciendo un daño. En cuanto a la adquirida, podemos hablar de enfisema toracogeno, que es por la edad. Cuando se va haciendo vieja la persona, los discos intervertebrales van aplastándose y eso da una expansión de la cavidad torácica y eso permite la entrada de más aire y se va rompiendo los ojitos. Aquí se da el tórax en tonel. El enfisema primitivo no se conoce la causa, simplemente el colágeno y la elastina del pulmón van desapareciendo. Y el que más nos concierne a nosotros es por irritantes, es dañar la estructura del alveolo, recordando la respuesta de inflamación. Después de la respuesta de inflamación viene una reparación que deja dañado o alterado la estructura normal del pulmón. Y aquí podemos mencionar el tabaco, la contaminación, la marihuana y los vapores químicos y el polvo. Esto último se relaciona mucho a aspectos de trabajo. Los pacientes con enfisema pulmonar llegan a presentar principalmente una dificultad respiratoria y también datos de bronquitis, así como también insuficiencia respiratoria. De los principales signos y síntomas que llega a presentarse es disnea, tos con o sin expectoración, también llega a presentar sibilancias y presión en el pecho. Tiene capacidad reducida para desempeñar ciertas actividades físicas hasta tal grado de limitar el movimiento. Y pues bueno, esto secundariamente también origina ansiedad en el paciente, pérdida del apetito y del peso de forma involuntaria. También origina edema, principalmente en miembros inferiores, y fatiga. Los pacientes que no se trata de forma correcta o quizás aquellos que presentan alguna dificultad durante su tratamiento llegan a presentar diversas complicaciones, entre ellas infecciones pulmonares recurrentes, hipertensión pulmonar, también neumotórax espontáneo secundario, hemoptisis, y también el enfisema está muy relacionado a neoplasias. También se llega a presentar cor pulmonar, que es un agrandamiento o un aumento de la tensión y del tamaño del lado derecho del corazón, eritrocitosis y la muerte. Y pues bueno, cuando un paciente presenta alguna complicación, pues es necesario recurrir a la rehabilitación según la complicación presentada. La rehabilitación es necesario que se dé de forma multidisciplinaria, individual, y que también pues existe un aporte físico y social. La rehabilitación al menos debe de consistir en aporte social, psicológico y físico. Pues bueno, la rehabilitación física consiste en ejercicios pulmonares, que vienen siendo ejercicios aeróbicos como caminar, andar en bicicleta y demás. Y pues bueno, estos están indicados por el especialista. Estos tienen una mejoría en la respiración, en los músculos
involucrados en la respiración, y también existe una mejora emocional del paciente y psicosocial. En la rehabilitación física, pues existen diversos ejercicios también que se pueden hacer, como inspiración con labios fruncidos, y entre otros. También existe la necesidad de tener un soporte psicológico, ya sea que el paciente presente cierta ansiedad, o incluso que el paciente tenga dificultad para dejar de fumar, y también un apoyo emocional. También se requiere de un consejo nutricional, que es fundamental, y también un soporte educacional en donde al paciente pues se le instruye para llevar a cabo el proceso de medicación, y también protocolos para expulsar con mayor facilidad pues productos o flemas o cosas así. Entonces este es como el protocolo que se realiza. Hablando un poco sobre el origen y la evolución de la enfermedad, vamos a detallar un poco más la patogenia del enfisema pulmonar. Uno de ellos son los mediadores de la inflamación y los leucocitos, los cuales, por ejemplo, el organismo comienza a liberarlos. Puede ser el leucotrieno B4, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral, así como otros. Estos favorecen la quimiotaxis y atraen a otras células proinflamatorias, como los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, los cuales van a provocar un daño en el parénquima pulmonar. Otra de las causas puede ser por un desequilibrio de las proteasas antiproteasas, recordando que una proteasa se encarga de degradar el tejido conjuntivo y una antiproteasa se encarga precisamente de inhibirla para proteger al pulmón. Entonces, cuando nosotros tenemos un desequilibrio, de lo que estamos hablando es que la alfa-1 antitripsina, la cual es la principal antiproteasa, se encuentra inhibida o en menor cantidad, lo cual va a provocar que la elastasa, que es la principal proteasa, se encargue de degradar el tejido conjuntivo del pulmón. Otra de las causas va a ser el estrés oxidativo. Puede ser por algunos oxidantes tanto extracelulares como intracelulares. Los extras, como el humo de tabaco, el humo de fábricas, de los carros, toda la contaminación, el cual va a provocar precisamente que haya una inhibición de la alfa-1 antitripsina, lo cual, como ya se comentó, va a provocar que las proteasas, como la elastasa, se encargue de degradar el tejido conjuntivo del pulmón. Recordemos que el acino se encuentra constituido por el bronquiolo respiratorio, los sacos alveolares y los alveolos, y el lobulillo está constituido por el bronquiolo terminal y el acino. Existen tres formas principales de enfisema: el centrolobulillar, el panolobulillar y el parasestal, y hay una cuarta forma que es el cicatrizante. En la forma centrolobulillar, la afección se encuentra en el lobulillo proximal. Los conductos periféricos alveolares y los alveolos se encuentran intactos. Esta forma se encuentra en el 95% de los casos, y la distribución topográfica se encuentra principalmente en el ápice pulmonar, pero conforme avanza la enfermedad se va extendiendo a regiones más inferiores. La forma panlobulillar, la afección se encuentra en todo el lobulillo. Se asocia a la deficiencia de alfa-1 antitripsina y no tiene una distribución topográfica específica, pero se encuentra frecuentemente en las vasos pulmonares. En la forma paraseptal, la afección se encuentra en la periferia del lobulillo. Entre los espacios que existen entre los lóbulos se crean espacios aéreos que posteriormente pueden provocar un neumotórax espontáneo. Y hay una cuarta forma, que es la cicatrizante o irregular. Afecta de forma irregular a todo el acino y se presenta en cuadros asintomáticos. Hablar del diagnóstico de enfisema pulmonar, hay que tomar en cuenta que es una enfermedad que afecta varios niveles de la salud de una persona. Podemos agruparnos así en cuatro aspectos fundamentales para poder diagnosticar esta enfermedad. Uno de ellos es el clínico, y este se basa sobre todo en la historia clínica del paciente que pues, nos consulta, mostrando los clásicos signos y síntomas propios del enfisema y en general de la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, porque son pues, enfermedades que comparten el mismo rango de síntomas. Entre ellos está la disnea persistente, tos crónica y también malestar general. Además, también podemos recurrir a la exploración física del paciente, ya que, por ejemplo, a la percusión podemos escuchar
sonidos muy claros y en la auscultación una disminución de los sonidos respiratorios. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es el funcional y es básicamente como el más importante de ellos, que se realiza gracias a una espirometría. Es así que al realizar esta prueba, si se encuentran valores anormales entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad expiratoria total, nos dan un indicio de que algo está mal en los pulmones de nuestro paciente. Así que se puede repetir la prueba, pero ahora tras la aplicación de un broncodilatador para resaltar si esta normalidad es patológica. Así es que un índice menor a 0.7 nos da un buen indicio de que hay una patología, más concretamente en este caso enfisema pulmonar. En cuanto a imagen, también hay varios aspectos que se pueden tomar en cuenta. Si bien no es como algo definitivo, algo muy sensible o específico, da buenos indicios, buenas pruebas de las complicaciones y de los rastros que deja esta enfermedad. La principal, que tiene mayor utilidad, es la tomografía computarizada de alta resolución. En esta podemos ver zonas de baja atenuación, además de que el calibre y el diámetro de los vasos sanguíneos en las zonas enfitematosas es mucho menor. La placa simple también es útil, sobre todo para diagnosticar, excluir otros diagnósticos del enfisema pulmonar. Y características de enfisema pulmonar en una placa simple no son tan visibles en estados tempranos o moderados, sino que en estados severos o muy severos es cuando se empiezan a notar anormalidades en este estudio de imagen. Por ejemplo, una hiperinsuflación de los pulmones, esto es una hiperclaridad de los campos pulmonares, además de que el diafragma se hace más aplanado. Incluso el espacio anteroposterior de la caja torácica aumenta y también el espacio retroesternal. Todo esto a causa de el daño al parénquima pulmonar, como ya hemos visto. Se pueden reconocer algunos patrones en la placa simple. Por ejemplo, si hay afección de los lóbulos superiores, nos orienta principalmente a un tipo de enfisema con patrón centrilobular, mientras que hay afección de los lóbulos inferiores, está más orientado a uno panlobular, que afecta básicamente todo el asino pulmonar. Laboratorio puede ser de ayuda, pero quizá no tanto, principalmente para casos severos donde es necesario estar checando la capacidad de difusión de los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, o en pacientes muy jóvenes que se presentan con esta enfermedad, pues hay que checar los niveles de alfa-1 antitripsina, ya que puede estar relatado a un enfisema de origen genético más que nada. El tratamiento incluye ayuda para dejar de fumar, broncodilatadores, ejercicios para la respiración y antibióticos. El tratamiento varía dependiendo de la gravedad de la obstrucción respiratoria, puede ser leve, moderada o grave. Para empezar el tratamiento se le pide al paciente que deje de fumar. También se le pide que no se exponga a lugares en donde pueda haber sustancias que lo pueden irritar. Se le da broncodilatadores para la relajación muscular. Estos pacientes, si se enferman de gripa o de neumonía, puede complicar el enfisema. Por esto, estos pacientes se deben de vacunar contra la gripa cada año y contra el neumococo cada 6 meses. También para la deshidratación, pues no hay ninguna terapia, entonces se le pide que tomen mucha agua, que se mantenga hidratado. Se les da oxigenoterapia. Esta les ayuda a los pacientes a su ahogo que sienten al realizar sus actividades diarias, y se les puede dar en su casa o en el hospital. En su casa es para mayor comodidad. También tienen que tener una buena alimentación y, lo más importante, deben de aprender a vivir con su enfermedad para evitar depresión, y si entran en depresión pues dejan de hacer lo demás. Hablando un poco de prevención, hay distintas medidas, pero básicamente hay 4 puntos importantes a resaltar, siendo el principal el dejar de fumar si es que
es una persona que fume demasiado, porque como ya sabemos muy bien, el fumar demasiado ocasiona mucho daño en los pulmones, porque hay mucha presencia de químicos, de sustancias altamente irritantes y otras cosas que se conocen como especies reactivas de oxígeno, los cuales pueden dañar muy fácilmente los tejidos pulmonares. Otra de las medidas necesarias de conocer es, por ejemplo, digamos que tú vas por la calle y encuentras una persona que está fumando y tú pasas e inhalas ese humo. A ese acto se le conoce como el fumar pasivamente, y esto también ocasiona graves problemas de salud, tanto como el fumar un cigarro de manera normal. Otra medida: hay que evitar la exposición en lugares con altos índices de contaminación, debido a que, bueno, tan solo el humo de los automóviles representa una gran cantidad de contaminantes en la atmósfera y esto puede ocasionar mucho daño a las vías aéreas. Pero dejando a un lado de que sea por ejemplo, combustión de sustancias sólidas o de otro tipo de sustancias como gasolina o solventes, hay también contaminación por exposición a cosas con partículas muy pequeñas, como por ejemplo granos de cereales, polen, que también pueden irritar bastante las vías aéreas. Otra medida indispensable de conocer es que, por ejemplo, hay ciertas ocupaciones laborales que requieren de estar expuestos ante mucha presencia de polvo o partículas muy finas que pueden ser inhaladas por las personas y ocasionar daño a la larga, como viene siendo en la minería o los bomberos o trabajos que estén muy expuestos a este tipo de sustancias. Pues se requiere que en este tipo de oficios o trabajos se use el equipo de protección necesaria, ya sea por ejemplo el uso de mascarillas antigas o máscaras de oxígeno, o también otro tipo de protecciones como trajes especiales para que se evite la contaminación y así evitar que haya mucho daño pulmonar. Y bueno, en caso de que ya se presenten todos estos síntomas irritativos mencionados anteriormente, es necesario que se acuda a hacer una evaluación, ya sea por una espirometría o acudir al médico de cabecera a que realice estos estudios para evitar que a la larga ocasione un daño mayor a los pulmones.